Lo primero que ustedes van a poder observar y reconocer al entrar en una mina, más específicamente la de Río Turbio, es la forma de galerías que tenemos. Nosotros, debajo de la tierra en Río Turbio, tenemos 5 mantos de carbón. Nosotros solamente estamos explotando el primero y lo estamos explotando a un 60% recién. O sea que tenemos hasta muchísimos años todavía de extracción de carbón. Se calcula que más o menos 300 o 400 años. ¿Para qué sacamos el carbón y lo que es realmente necesario hoy en día, que es la energía eléctrica? Porque sabemos muy bien que hoy día escasea y que tenemos que sacarlo de algún mineral y empezar a abastecernos a nosotros mismos. Ya no estar comprándolo del extranjero, sino empezar a abastecernos a nosotros mismos, sacando también el mineral de acá dentro de nuestro país. Con este show buscamos acercar el mundo del petróleo y sus profesiones a los más chicos de una manera divertida, a través del teatro y del juego. El Sindicato Argentino de Aventureros nos propone la gran misión de encontrar energía. Y como la aventura del petróleo, los Casuros también formamos un gran equipo de trabajo para encontrar esa energía. El resultado de estas funciones es que tanto los chicos como las chicas y la familia también forman parte, les gusta mucho, participan y se interesan, que eso es lo lindo porque estamos presentando una propuesta, por decirlo de alguna manera, didáctica y de información, y como está dentro de una aventura se interesan y la verdad que la respuesta es genial, maravillosa y terminamos todos contentos. Durante el 2013 este show realizó una gira por las comunidades petroleras y permitió que más de 9.000 chicos y grandes pudieran disfrutar del espectáculo. Este es el segundo año que estamos en Tecnópolis, en la nave de la ciencia, y estamos muy satisfechos con la respuesta del público. El show me pareció muy entretenido para toda la familia y me gustó mucho. La pasé muy bien. Aprendí que el petróleo tiene 3 capas. Me gustó cuando le pegaron con los martillos al monstruo. Lo que más me gustó fue cuando apareció el ingeniero. Lo que más me gustó del show fue cuando le pegaron con el martillo al monstruo. Quedó claro, más o menos. Pues muchas gracias. Tiene la palabra Daniela. Hablo nomás, ¿no? Sí, se escucha. Sí, escucha. No, mi nombre es Daniela Ortiz. Yo vivo hace 10 años en España. Y cuando yo vine para estudiar Bellas Artes, y cuando empecé a estudiar me empezó a pasar todo este tema de los papeles, que quizás acá veo que hay algún sudaca que otro, que quizás alguno está pasando, y me empezó a pasar también el tema, digamos, más económico, ¿no? Entonces mi idea de Europa, cultura y todo, porque era la primera vez que venía acá, cultura, etcétera, se transformó en la oficina de extranjería y en todo ese tipo de trámites y cosas que realmente te desmontan por completo toda esa noción, digamos, eurocéntrica de lo que es Europa, ¿no?
Desde ese momento, o sea, por un lado por la experiencia personal y por otro lado por viendo la situación que se está dando en Europa, empecé como a investigar mucho en cuanto a lo que llamo el sistema de control migratorio, ¿no? Una cosa como bien importante cuando hablo de este tema, yo insisto mucho en decir como yo no hablo ni de inmigrantes ni de refugiados, sino que hablo de los responsables y del sistema que funciona para que los migrantes y las refugiadas tengamos la situación que tenemos en el contexto europeo. Y eso es súper importante porque siempre cuando se habla de este tema se tiende a decir, por ejemplo, ay, es que se habla muy poco de los inmigrantes, es que la Unión Europea no está viendo lo que está pasando en las zonas de frontera y van a hacer documentales. Por ejemplo, ahora esta semana hubo todo el debate por el documental de mierda, perdón, pero de mierda de La Sexta, de Jordi Evole, L'Astral. Ese documental dicen que visibiliza la situación. Esas son las mismas imágenes que se vienen viendo en Europa desde hace 30 años, porque la ley de extranjería existe desde el año 1985 y los primeros muertos en la frontera española se dieron en 1987 y van más de 40.000 muertos, hay 300 centros de internamiento de extranjeros y deportaciones a diario, y acá no es que eso sea invisible porque los muertos se ve todos los días, porque hubo Lampedusa y hubo un montón de lo que llaman tragedias, que no son tragedias sino son asesinatos calculados por ese mismo sistema, ¿no? Y en este tipo de documentales, por ejemplo, el argumento es que no, que los inmigrantes, nadie habla de ellos, no sé qué. Y yo lo que siempre digo es como, el problema en realidad no es que necesiten hablar más de los inmigrantes o de la situación que se está dando en ese tipo, sino que Europa tiene una obsesión con los sujetos racializados y con los sujetos migrantes, y en verdad lo que está pasando acá es una situación de persecución hacia esta población y una situación de hipervisibilidad todo el tiempo en los medios, pero todo el tiempo las personas migrantes sin nosotros tener la voz ni espacio de debate. Si se fijan, por ejemplo, incluso en programas de la izquierda blanca como Fort Apache de Pablo Iglesias y toda esta gente, cuando ven un migrante discutiendo sobre temas de migración o una persona solicitante de asilo o refugiada discutiendo esos temas, son siempre personas blancas europeas, expertos que han aprendido estos temas en la universidad desde una perspectiva completamente distinta a la nuestra, hablando sobre nosotros, y de verdad que la verdad, les digo, en general no estamos de acuerdo con lo que ellos dicen en relación a nosotros, porque lo ponen en un tono paternalista con el que no coincidimos. ¿Perdón? Hay unos que no hablan español. Vale. Sí, perdón. Para ver. Todo esto también yo siempre lo junto, bueno, en el trabajo de arte y en el trabajo como militante que hago yo y junto con otra gente, porque mucho tiempo trabajé también, por ejemplo, con José Quiroga, y después estoy con distintos colectivos como el Espacio del Inmigrante, o bueno, tenemos un colectivo de mujeres racializadas también en Barcelona que no tiene nombre, y esto también siempre lo juntamos con el hecho de decir, lo que está pasando en Europa sería imposible si es que Europa no mantuviese un orden colonial. O sea, si se fijan, al que se le llama inmigrante, al que se le pide un visado, al que se le exige una tarjeta de residencia, al que se le llama ilegal, son todos sujetos racializados procedentes de las ex colonias. Esto no se le aplica a los sujetos alemanes o a los sujetos austriacos o a los norteamericanos, por ejemplo, tampoco, ¿no? Ni a los australianos. O sea, esto se aplica a toda aquella persona que viene de las ex colonias. Y porque a mí me parece súper importante tener en cuenta también cómo en todo esto influye todas las reivindicaciones coloniales que tiene España. O sea, hace nada celebra otra vez España el 12 de octubre como si fuese nada, como si fuese, no, o sea, celebran la fiesta nacional, y esa no es una fecha que se ha quedado, digamos, desde 1492 como fiesta nacional, o una fecha que viene del pasado y que se ha dejado ahí. Esa es una fecha que se decidió como fiesta nacional en 1985, ya llegada la supuesta democracia, que España empieza a buscar su identidad nacional, ¿no? Y empieza a decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? De hecho, incluso yo he visto en los periódicos así antiguos como debates de si era el día de la Constitución o si era el 12 de octubre, y al final se decidió el 12 de octubre, y España en el año 1985, con el PSOE,
no solamente pone la ley de extranjería, sino decide celebrar el 12 de octubre, y después de eso, bueno, también hay otra cosa como súper importante de la que hablamos nosotros bastante, también es el tema de los monumentos, ¿no? En España existen 14 monumentos a Cristóbal Colón, monumentos a Cortés, a Pizarro, y a mí no me importa, bueno, los monumentos en sí son ofensivos, ¿no?, hacia las comunidades que venimos del sur, pero de las excolonias, pero no es solamente el hecho que no sean ofensivos esos monumentos, sino que esos monumentos sirven para tener abierto un centro de internamiento de extranjeros, porque esos monumentos replican el discurso de que nosotros somos sujetos inferiores, salvajes, que nos tenemos que integrar, ¿vale? Que eso es un término muy importante que seguro ustedes han escuchado un montón de veces hablar de esto de la integración de los inmigrantes, que no se integran, que no sé qué. Vicente Navarro, de Podemos, el que escribió el programa económico de Podemos, ha escrito varios libros, y cada vez que habla de las personas migrantes, solamente habla como nosotros como una carga para el trabajador, ¿no? Porque el trabajador es oro blanco y europeo, nosotros no somos clase trabajadora, esos son ellos, ¿no? Y cuando habla de eso, dice que para colmo los trabajadores españoles tienen que pagar la integración de los inmigrantes, ¿no? Para que vean el nivel de ignorancia que hay con este tema. La integración de los inmigrantes no son unos servicios que nos dan a nosotros cuando nosotros llegamos. La integración de los inmigrantes son una serie de trabas encubiertas en un discurso netamente racista, y son trabas burocráticas que tú pagas, porque para un informe de integración, por ejemplo en Barcelona, para tú demostrar que estás integrado, para poder tener tus papeles, tú tienes que ir a la oficina del ayuntamiento y pagarle a la Caixa un dinero para poder tener ese informe, en donde te hacen examen de catalán, de castellano, de a cuántos centros culturales estás yendo, etcétera, ¿no? Entonces, eso, y después viene Vicente Navarro a decir que es la clase trabajadora que nos paga, etcétera. Y después, por otro lado, con el tema de la integración, es muy importante tener en cuenta que es un discurso que cuestiona de base, de forma negativa, los saberes y los haceres de las personas que venimos de fuera. O sea, nosotros para poder vivir acá, para que nos den un permiso, tenemos que demostrar que hemos aprendido a cómo se comportan los ciudadanos europeos, que es la forma correcta de comportarse, de hacer y de vivir, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo también de todo este tema? O sea, por un lado, porque mucho del racismo se está articulando en eso, en decir que nos tenemos que integrar, etcétera, y se habla con total normalidad de la integración. Y lo otro que yo digo, ¿cómo nos vamos a integrar en una sociedad en donde hay 14 monumentos a Colón? Entonces, el ejemplo que siempre pongo es, bueno, arrodillados, como el indígena que sale arrodillado ante el cura en el monumento a Colón de Barcelona, ¿no? Porque esa es la postura en la que les gustaría tenernos a nosotros acá dentro, ¿no? En relación a esto, a mí me cuesta mucho cuando me invitan desde el contexto artístico a hablar de estos, o sea, hablar en general, o hasta hacer cosas a veces, porque para mí es como otro mundo, así completamente diferente al cotidiano. Cuando se habla de precariedad acá, por ejemplo, para mí, y desde mi contexto vital y desde otros, sí, será precario este contexto, pero esto es un privilegio, el contexto cultural es un privilegio completo hacia muchos contextos, sobre todo de la población migrante en este terreno. Y a mí me cuesta mucho reivindicar, por ejemplo, una defensa del sector cultural, de los derechos de los artistas, de los derechos de los trabajadores en cultura, porque a la vez también creo que los museos europeos y los museos y la industria cultural de acá forman parte de todo ese mecanismo racista del que les hablo. O sea, por ejemplo, en el examen de integración para la nacionalidad, que la nacionalidad es la única manera en la que yo pueda tener los mismos derechos que un español, ¿vale? Que esa es otra cosa bastante jodida, o sea, te obligan a transformarte en español, que por ejemplo yo ahora es una cosa que me repele, o sea, que no quiero ser, te obligan a transformarte en español para poder tú seguir teniendo el derecho de vivir acá sin tener que estar renovando tu tarjeta de residencia cada 5, 2 años, 1 año, cada cuanto se les ocurra, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con...? Uy, me he perdido yo. Con el tema de los museos, claro. En el examen de integración que sacó ahora el Instituto Cervantes, que yo lo llamo el inquisidor ahora de todo este tema,
que tienes que pagar tú también, ¿eh? Y si no lo pasas, tienes que esperar 1 año y medio para volver a tratar y todo el tema, y son como no sé cuántos cientos de euros, 120 euros creo, no sé qué. Y te dan un libro así, de un montón de preguntas, ¿no? Donde se incluye la pregunta que se celebra el 12 de octubre, ¿no? Tú no puedes responder el Día de la Resistencia Indígena, por ejemplo, no tienes que responder, se celebra el descubrimiento de América y todo ese discurso, ¿no? Y por otro lado, ahí, por ejemplo, te preguntan también cosas sobre el Museo Reina Sofía, el Museo Guggenheim y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a aparecer todo este tema cultural, ¿no? Una cosa que yo siempre digo, los museos ahora, y más con el tema migra, refugiado, que está ahí como en boga, y el tema de la colonialidad, que ya eso es otra historia, que ahora se está empezando a hablar un montón de eso, los museos... Yo nunca he visto un museo, por ejemplo, que cuestione al Ministerio del Interior o al Ministerio de Justicia de cómo pueden estar utilizando la noción de cultura en los exámenes de integración, en todo este discurso, de una manera tan racista. O sea, ¿cómo puede ser que el director del Reina Sofía o cualquiera de esos museos no salga y escriba una carta pública a decir que no están de acuerdo con que se use la noción de cultura de una manera racista, ¿no? Y por el contrario, siempre, y trabajando dentro, siempre veo la lógica casi de como, bueno, les hacemos un favor que les dejamos hablar del tema dentro del museo para hacer una exposición de nosotros nos limpiamos la imagen de puta madre. Incluso hubo, por ejemplo, el año pasado, el anteño, en el MACBA, una exposición donde una chica hizo una cosa con inmigrantes, no sé qué, y siempre son casi siempre españoles haciendo cosas con inmigrantes o sobre inmigrantes, no inmigrantes haciendo cosas sobre lo que nos pasa acá. Y salió en el periódico un titular que ponía: el MACBA abre la valla, siendo alusión, o sea, a la valla de Melilla, donde muere gente cada nada, o sea, una barrera física brutal con concertinas y todo, o sea, diciendo que porque el MACBA había permitido que un artista trabajara con un colectivo de inmigrantes, ya estaba abriendo la valla, ¿no? Que les sirve mucho para crear digamos, esta limpieza de imagen, ¿no? Y bueno, básicamente un poco, claro, las preguntas que planteaba era un poco cómo hablar desde acá en relación a eso y cómo yo personalmente pues defender un museo, defender una institución cultural que tiene todas esas cargas. La verdad es que yo soy súper sincera, como yo me acerco acá porque hay dinero, no voy a esconder de que yo, la verdad, trabajar con un museo no me da ningún tipo de esperanza a nivel de que yo crea que desde ahí se pueda cambiar las cosas ni nada, y pues sí considero que es importante tener en cuenta que los museos, los centros de arte y toda esta noción de cultura que hay en Europa es parte de todo ese engranaje racista que se está dando, ¿no? Y bueno, ya eso. No sé qué. Gracias. Tiene la palabra a continuación Mónica Fonseca. Muy buenos días a todo el mundo y muchas gracias a los organizadores para esta posibilidad de encontrarse con tanta gente para discutir los temas importantes para nosotros. Yo soy artista visual viviendo en Berlín, donde como muchos otros trabajo en otra profesión que el arte para ganarme la vida. En mi intervención hablaré primero del contexto político-social en que nos movemos, para después mirar la repercusión. Un segundo, Mónica, vamos a cambiar el micrófono. Perdona. Bien, hablo primero un poco del contexto político-social y después mirar la repercusión de los cambios en nuestro entorno artístico y describir los modelos, cómo continuar, sin embargo, hacer arte crítico y intelectual. En el verano 2015, la chancillería alemana no pudo soportar más las imágenes de los refugiados a las puertas de Europa y abrió la frontera a Alemania. Fue un acto espontáneo. Parece que no había consultado ningún otro gobierno europeo
ni su propio partido, ni sus colegas de coalición. Ahora está pagando el precio de este acto profundamente humano. Los resultados de las elecciones demuestran su partido en caída. Pocos de sus homólogos en Europa la sostienen. La población alemana está dividida en cuanto a este asunto. De una parte, había una inmensa solidaridad con los refugiados, la otra los rechaza. Con el pacto problemático con Turquía, las imágenes de los refugiados han desaparecido de los medios de comunicación. Las huidas no han bajado y los refugiados mueren igual. Europa continúa de recordar a otros países el cumplimiento de los derechos humanos y los está traicionando continuamente su mismo. En estos años de crisis pasa lo que pasa siempre. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Ningún gobierno tiene un programa contra este desarrollo. Se salvan los bancos con el dinero del pueblo y el pueblo se queda con menos. Están reduciendo los soportes sociales y la riqueza social y cultural. Y después lamentan que sus pueblos no tengan más confianza en los sistemas establecidos y se dirigen hacia el populismo y la derecha. En junio fui a un supermercado en Málaga comprando jamón en gran cantidad y por eso la cola delante del carnicero se hizo cada vez más larga y se inició una discusión sobre los recortes, la corrupción y la arrogancia del poder. La charla resultó en la conclusión unánime que no entendían por qué todavía lo están soportando y por qué no salen cada día en la calle para protestar y acabar con sus gobernadores. Como en cada crisis económica en España, como en otros lugares, son los centros de arte, museos pequeños y medianos y otras instituciones culturales quienes son las víctimas directas de los recortes. Se cierran, se los reduce el presupuesto y a mínimo se cambian los directores que no tienen la misma dirección política que los aportadores de fondo y cosas semejantes. En Berlín pasamos una crisis así después de la caída del muro. No había más el modelo de la sociedad competidora que era la República Democrática Alemana y el neoliberalismo se expandió sin tener que cuidarse de sistemas más sociales. En Berlín la crisis tenía principalmente dos razones. Berlín era una ciudad como una isla en la República Democrática Alemana y no podía vivir de sus propios recursos, sino era totalmente dependiente de las subvenciones de la República Federal de Alemania. Lo primero que el chanciller Helmut Kohl hizo después de la reunión fue cortar todas las subvenciones y no gradualmente para que se pueda desarrollar una economía adaptada al nuevo entorno, sino de un día al otro. Las deudas se acumularon rapidísimamente. Punto. Por otro lado, había una crisis por la bancarrota de un banco en la cual el gobierno berlinés fue fiador garante. Este banco había estafado a muchos clientes en el inmobiliario después de la caída del muro. Y como el Estado de Berlín era fiador, las deudas de la ciudad país se multiplicaron. Desde entonces se creó el dicho que Berlín es pobre pero sexy. El gobierno incluyó en su estrategia de marketing la atractividad que tenía esta ciudad inacabada y en transición, con precios moderados y muchos espacios para hacer cosas nuevas para los artistas y otra gente creativa. Sin embargo, continuaron los recortes y los cierres de las instituciones culturales. Eran afectados teatros grandes, bibliotecas, centros de arte pequeños, todo que no era fijado como obligación conforme a la ley. Especialmente afectados fueron las instituciones municipales de los distritos berlineses. Berlín tiene 12 distritos con más o menos 300.000 habitantes cada uno. En 2012, el distrito de Pankow decidió de cerrar todas sus instituciones culturales, que era al mismo tiempo una provocación y un grito.
Las protestas eran enormes. Los centros de artes municipales se asociaron, los artistas reclamaron su parte en el desarrollo de la ciudad y finalmente el gobierno de Berlín cedía. Ahora los centros de arte municipales mantienen su subvención principalmente mínima por el distrito y además se hizo este año un fondo a nivel berlinés para que los centros municipales puedan pagar a los artistas berlineses honorarios de exposición. Una cosa que a España ya se hace, pero en Alemania no. Ese para mí es un ejemplo que las luchas a veces pueden salir bien. Aparte de este éxito, la homogenización de la cultura avanza como en otros sectores de la sociedad. Los centros de las ciudades europeas tienen todos los mismos centros de consumo, igual como los grandes museos contemporáneos se parecen cada día más. Los directores de museos se encuentran en la situación de tener que organizar unas exposiciones con mucho público para quedarse en su puesto y para tener el dinero para continuar. Las exposiciones tienen que ser espectáculos con una resonancia fuerte en los medios. Este fenómeno resulta en el hecho que encontramos en todos los museos contemporáneos importantes a los mismos artistas internacionalmente reconocidos, que es aburrido. Aunque la vida cultural es un factor esencial para la atracción turística y así para la economía, no se invierte en la base de la cultura, sin la cual no es posible desarrollar una cultura de calidad. Es hoy día muy difícil de tener subvenciones considerables para proyectos que no atraen a las masas. Exposiciones que se desvían a medios o temas difícilmente accesibles ya parecen a actos de resistencia. Insistir en un desarrollo de reflexiones, en una continuación de líneas, en un acercamiento a un pensamiento intelectual, en un arte no tan fácilmente a digerir, lo hace difícil de encontrar subvenciones o lugares para exponer. El precio es la marginación y la deriva a la precariedad si el artista, la comisaria o los directores de centros de arte no tienen otros recursos para ganarse la vida. La crisis ha aumentado este desarrollo. Después de 2008, muchas instituciones culturales en España, sobre todo los pequeños, que están el núcleo de la vida cultural de un municipio, tenían que cerrar. El cierre de tantos centros de arte implica que es cada vez más difícil para los artistas de encontrar lugares para mostrar su obra. Ahora quisiera dar dos modelos de cómo hacer y mostrar arte en tiempos de penuria para una buena parte de los artistas. En 2011, Simeón Sáiz Ruiz, aquí, fue invitado por la Galería Fúcares a organizar una exposición en Almagro. De esta exposición se desarrolló un formato que repetimos otras veces. Tenían en común la forma de proceder y se parecen en los contenidos. En el primer proyecto, Tiempos de Alegría, Simeón Sáiz invitó a 10 de sus artistas amigos a trabajar conjuntamente con un tema que él propuso. Fue la alegría en el otro, en un contexto político-social definido. En 2011 fue evidente que escogimos las imágenes de la primavera árabe, que eran abundantes en los medios de comunicación de masas y que mostraban la alegría, la risa, la felicidad de la propia fuerza después de haber logrado derrumbar a los dictadores en Túnez y en Egipto. No se trataba solo de la alegría en el otro, pero también cómo repercutía en nosotros. No tuvimos dinero ni para la producción ni para el transporte. Así tenían que ser obras con materiales baratos, fáciles a enviar y transportar. Había artistas que se implicaron más en la organización del proyecto y otros solo enviaron sus obras. Claro que este procedimiento tenía sus riesgos,
no sabiendo si las obras al final harían una exposición. No obstante, trabajar un tema en común fue muy enriquecedor. Yo creo que esta posibilidad de intercambiar con otros fue una de las características más importantes de esta exposición. Eran obras muy diversas, el espacio era pequeño y decidimos de colgar las obras entremezclados. Ningún artista podía venir antes que todos los otros habían salido, semejante a la música dodecafónica, como decía Simon Sais. Pese a la diversidad, la exposición fue tan contingente que algún visitante de la exposición dijo que no parecía una colectiva. El éxito fue tal que pudimos mostrar la exposición en 2013 también en Berna. A estas alturas, los tiempos de alegría ya se habían transformado en tragedia y muchos de nosotros querían continuar trabajando, incluyendo este desarrollo. En 2016, Alcultura, una asociación de arte en Algeciras, nos ofreció su espacio para este proyecto que nombramos Tiempo de Desamparo. Algeciras fue el lugar perfecto para este proyecto, situado entre la península ibérica, el estrecho de Gibraltar y la costa norte de África. Era como un enfoque del tema que quisiéramos tratar. Además, quisiéramos invitar a más artistas y al final fuimos 21, sobre todo de países europeos y árabes. Alcultura se ocupó de la difusión y del transporte de vuelta. Claro está que coordinar 21 artistas es un proceso muy complejo. Todos aportaron su visión sobre los acontecimientos y el resultado fue muy diverso en cuanto a los medios y en cuanto a las reflexiones acerca del tema. Ya habéis visto, entre tanto, unas fotografías de las dos exposiciones. Las podremos mostrar en febrero en Madrid y en julio en Austria. Esta manera de trabajar nos da una libertad inmensa. Seguramente el enfoque el más interesante en nuestras exposiciones es que quieren enseñar una imagen de los acontecimientos diferente de las imágenes en los mass media. En tiempos de desamparo nos fue muy importante de no añadir otras imágenes de dolor, de violencia, de gente muriendo de hambre, sed y bombas o ahogándose en el Mediterráneo. Quisiéramos mostrar la dignidad, la solidaridad, la alegría dentro de una vida de angustia y de violencia. Nosotros hemos hecho 2 exposiciones y 2 catálogos con un presupuesto que tiende a 0. Al momento estoy organizando con una colega una exposición en Berlín que trabaja con materiales similares en el sentido que son materiales baratos y tiene como tema la misma precariedad. Estoy hablando de la exposición Estrategia de la precariedad de Francesc Gavat. Francesc Gavat también fue invitado a este encuentro, pero malafortunadamente no pudo venir. Estrategia de la precariedad es como una síntesis de su vida artística. Gavat está partiendo del pasado para repensar el presente y está así capaz de proyectar un futuro que no sea dominado por las fuerzas capitalistas y neoliberalistas. Gavat ha trabajado un largo periodo de su vida sobre los 2 filósofos alemanes, Walter Benjamin y Ernst Bloch. Con ellos busca un camino de ver y transformar el mundo. A partir del presente, mira al pasado y desarrolla una visión del futuro. La mirada al pasado es una mirada polifónica que deja la voz a las narraciones que no entran en el discurso dominante. Su reflexión incluye la propia situación como artista en el mundo de arte que no valora el pensamiento que va más allá y podría resultar en debates críticos, y que por la mayoría de las veces no deja al artista con recursos que le permiten vivir de su trabajo artístico. Esta reflexión se puede ver en su obra Las nóminas, que es esta.
en la cual presenta todas sus fichas de nóminas de su recorrido como asalariado en los 45 años de su vida laboral, como por ejemplo profesor de dibujo en la Escuela de Massana en Barcelona, y la dificultad de avanzar con una obra artística si tienes que ganarte la vida con otras profesiones. Y aquí quiero acabar. Creo que en este momento, ser artista, tienes que estar muchas cosas más, que tienes que estar comisario, presentador de tus obras, tienes que escribir sobre tu obra y todo esto. Gracias.